Tengan muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una entrevista más de la sección de Noticias Internacionales. Hay una temática sumamente importante de estudiar en nuestra América. ¿Por qué decimos nuestra América? Porque América no es el patio trasero de ningún país, de ninguna nación con pretensiones imperiales, sino que es nuestra, de las personas y de los pueblos que vivimos en esta parte del mundo. Una de esas temáticas importantes de estudiar, de analizar, de ver el contexto para ubicarlo geopolíticamente es la situación de Bolivia. Ya hicimos una primera entrega con los compañeros y las compañeras autoconvocados y autoconvocadas de La Paz, que estaban en sus procesos de huelga de hambre para solicitar elecciones en Bolivia. El día de hoy estamos con el compañero Diego Fernández del colectivo Pachacuti y estamos con Elvira del colectivo revolucionario plurinacional. Vamos a hacerles a él y a ella una serie de preguntas muy generales para que las personas que estamos fuera de Bolivia, que no vivimos dentro de Bolivia, podamos ir entendiendo esta situación geopolítica y política interna de Bolivia. Primero que todo, Diego y Elvira, bienvenido y bienvenida. Muchas gracias. Jalaya, compañero, muchas gracias por la invitación. Un saludo. Muy buenas noches y de igual manera agradecido por esta invitación y bueno, prestos para compartir la realidad política boliviana. Saludos. Ya, compañero y compañera, vamos entonces a hacer la primera pregunta. Como les digo, son preguntas de carácter bastante general para que las personas que no estén muy enteradas de los conflictos que se han generado hacia el interior de Bolivia puedan ir comprendiendo la situación que realmente está pasando en este país nuestro americano o en este territorio nuestro americano. La primera pregunta es si ustedes podrían describirnos los hechos por medio de los cuales se dio el golpe de Estado a Evo Morales en noviembre de 2019. Bien, claro que sí. Bueno, desde el proceso electoral que estaba en curso el año pasado, la gestión 2019, prevista para octubre, tuvo como escenario la agudización y el cuestionamiento de las estructuras de los comités cívicos, sobre todo del lado del oriente, de los departamentos de Santa Cruz y otros más, en la misma perspectiva del cuestionamiento a la legitimidad del proceso electoral. El tema tiene el origen a partir del debate suscitado en torno a el derecho a la reelección del presidente en ese entonces, Evo Morales, el 21F, como se ha llamado, como se ha llegado a denominar. Este referéndum ponía en discusión el derecho, la repostulación del hermano Evo Morales a un siguiente mandato electoral. En todo caso, este discurso de cuestionamiento a la reelección democrática del entonces presidente Evo Morales fue aglutinándose a una bandera política de oposición, una bandera política que trascendía más allá de la crítica de la posibilidad de un nuevo mandato del movimiento al socialismo, empezaba a cuestionar los fundamentos propios de la democracia. Es así que en los hechos se da una victoria del proceso electoral del movimiento al socialismo y estos resultados son desconocidos, incluso anterior a los resultados finales, por algunos inconvenientes procedimentales de las instancias electorales, ¿no? Esto ha dado lugar a que ese discurso de ilegalidad, ilegitimidad, incluso de carácter supuestamente antidemocrático, tome cuerpo y se origine una movilización desconociendo estos resultados. Los comités cívicos en La Paz, el CONADE, el Comité Nacional por la Defensa de la Democracia, otras estructuras cívicas, de plataformas que se habían constituido en torno a la lucha contra la repostulación del movimiento al socialismo por un nuevo mandato, se articulan para poder convocar a un paro nacional en los distintos departamentos. Esto viene acompañado de la toma de las oficinas departamentales electorales y de una serie de actos reñidos contra la Constitución Política del Estado.
muchos dicen, y ahí se amparan, ¿no?, de que ha habido una renuncia y una salida del régimen del gobierno constitucional en ese entonces. Pero lo cierto es, y esa es la parte que no explican a nivel público, a nivel internacional, es que estos grupos articulados en eh, la resistencia juvenil Cochala, la Unión Juvenil Cruceñista, de un profundo tinte fascista, fueron a amedrentar a cada una de las autoridades, tanto del nivel legislativo, ejecutivo, para forzar su renuncia, secuestrando familiares, ultrajando a estas autoridades en las plazas de forma pública, humillando incluso a algunas autoridades municipales, departamentales, legisladores, ¿no? Es decir, al margen totalmente del derecho, del Estado de Derecho, esto se va produciendo para generar una crisis que ya estaba trabajándose de manera previa. Son abiertas y públicas las declaraciones posteriores al golpe de Estado de noviembre que explican que ya esto se estaba trabajando incluso con las élites o los altos mandos de las instituciones llamadas por ley a ejercer la fuerza pública, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Es de reconocimiento de las dirigencias de los comités cívicos que posterior al golpe de Estado se filtran los videos internos en donde están ellos reconociendo que habían ya acuerdos previos para poder instar a que se desconozca el gobierno constitucional, aún en funciones del movimiento al socialismo de Manuel Morales, en su momento el año pasado, en octubre-noviembre. Es así que este paro nacional, que no había tenido su incidencia, que es en realidad un factor secundario, porque los que tienen la fuerza para determinar la realización del golpe de Estado terminan siendo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que más allá de su propia ley, que les prohíbe dirimir, que les prohíbe tomar posición política en relación a un escenario complicado como el que estábamos viviendo, ellos agarran y se justifican y reconocen como una demanda cívica, popular, la abierta intención de la oposición y de las estructuras políticas de derecha en nuestro país de desconocer al régimen constitucional porque había ganado una vez más el proceso electoral que se venía viviendo. Se han amparado, además de la fuerza pública, además de instigar el amotinamiento policial, en el asegurarse, el comprar los altos mandos militares. Ahí es de que, por eso es de que hay algunos coroneles, algunos altos mandos que han terminado escapando del país porque sabían el grado de responsabilidad en el que estaban incurriendo. Esa ha sido la realidad de los hechos, por eso es de que no ha habido un abandono de las funciones para que esto pueda considerarse una sucesión constitucional por vacío de poder. Ese es el discurso oficial que quiere vender la derecha, el neoliberalismo a nivel internacional, amparado y apadrinados con Almagro y la Organización de Estados Americanos. Lo que ha sucedido es una transgresión al orden constitucional porque de manera violenta, fascista, las estructuras de la derecha ultraconservadora empezaron a amedrentar a las autoridades nacionales de gobierno, compraron los altos mandos que tenían el uso del armamento, el uso militar, los altos mandos policiales y militares, y a la vez gestionaron el acuerdo político para bendecir y tratar de dar un rostro democrático al abierto golpe de Estado desde la Organización de Estados Americanos, que dicho sea de paso, nunca pudo constatar la verdadera realización de un supuesto fraude. Hasta ahora se siguen esperando esos elementos que sean prueba fehaciente para poder reconocer esa situación, pero eso ha sido un elemento de carácter político para poder avanzar en lo que sabían ellos, no iban a volver atrás, aunque después se demostrara de que no hubo fraude, de que todas esas acusaciones eran falsas. Entonces yo podría resumir y sintetizar en esos hechos por qué decimos que ha habido golpe de Estado en Bolivia, por qué lo mantenemos y por qué en su momento también serán ante las instancias jurídicas internacionales que haremos buscar justicia y que los responsables asuman esa responsabilidad, valga la redundancia. Gracias.
Sumado a esto, compañero Esteban, tenemos la deuda de este gobierno fascista de 34 personas muertas en la masacre de Sencat, Sacaba, 200 heridos de bala, más de 1.200 prisioneros acusados por sedición y terrorismo político, lo que mencionó también el motín policial, que ha sido uno de los factores primordiales para este golpe de Estado sistemático, la traición a esta institución que es la encargada de la seguridad interna del Estado, el autonombramiento con la complicidad de 8 diputados y senadores de Yanine Áñez como presidente, la colocación de la banda presidencial por un general de las Fuerzas Armadas que solamente se ha visto en gobiernos dictatoriales, eh, las más de 50 emisoras comunitarias, radioemisoras comunitarias que han sido cerradas con la complicidad de las organizaciones de periodistas, de medios de comunicación nacional e internacional, que al intentar acallar la voz de la verdad de lo que estaba ocurriendo en Bolivia, han cerrado estas emisoras, han desbaratado todas las emisoras, pocas están nuevamente reactivándose. Se ha abierto el, de manera frontal lo que es la ayuda del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, este último de USAID, que ha llegado un cargamento de respiradores, de 200 respiradores, que, que con bombos y platillos ahora sí lo inauguran, lo entregan. Ahora que se supone la gente solamente estaba muriendo, entre comillas, por la falta de oxígeno. De los 500 respiradores, bueno, de los 170 respiradores que han llegado, eh, 95 no se saben dónde están, por arte de magia se han perdido, y ahora llegan 200 que no se sabe a dónde van a llegar, porque ni siquiera es el Ministerio de Salud quien se supone es la entidad encargada para administrar, para distribuir estos materiales, estas herramientas para salvar vidas. Sin embargo, no solamente los respiradores que han llegado de manera irregular, con sobreprecios, inútiles, han llegado al Ministerio de Gobierno. Estos 200 respiradores que supuestamente son donación de USAID, nuevamente llegan al Ministerio de Gobierno. Eh, Ha sido una seguidilla de golpes desde lo que menciona el compañero Diego del 21F, de las falsas banderas, de las mentiras a medias, de, de casos supuestos de corrupción, casos supuestos de narcotráfico, el supuesto fraude que hasta ahora no han logrado dar con ninguna evidencia, porque no la hay, porque no se ha hecho un fraude electoral, no han entregado ni respaldos, ni el informe que ha entregado las organizaciones que están detrás de todo esto han podido constatar de que efectivamente en Bolivia ha habido un fraude. Pero después de todo esto, después de este sacudón que nosotros hemos tenido en Bolivia, después de estas arremetidas que seguimos teniendo, es claro que las fuerzas imperialistas, es claro que las fuerzas yanquis están buscando restaurar ese poder de un gobierno derechista, fascista, para, para afianzarse a este tipo de poder, para montar tal vez incluso en estas próximas elecciones un fraude electoral y garantizarse para ellos un gobierno títere y volver a recuperar lo que hemos denominado siempre en los pueblos de América Latina como el patio trasero de los yanquis. Es sumamente interesante. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, una entidad que no es política y que es una entidad académica muy respetada dentro de los mismos Estados Unidos, realizó un estudio donde demostró que en Bolivia no hubo fraude electoral.
Y recientemente el mismo Elon Musk ha dado declaraciones en Twitter donde admite que él participó en el golpe de Estado en Bolivia y que volvería a participar en otro golpe de Estado. Es sabido el interés de este empresario por el litio boliviano. En este sentido, quisiéramos realizarles una segunda pregunta, que va muy relacionada con la primera. ¿Cuáles fueron las principales causas por las que se dio el golpe de Estado y cuáles fueron los actores sociales más destacados que participaron en el proceso? Eh, claro que sí. Bueno, en realidad las causas eh, las vivimos no solamente en Bolivia, sino que creo en todo el contexto internacional. La crisis internacional ha buscado y ha presionado de que los diferentes poderes hegemónicos aseguren los recursos estratégicos, sus posiciones geopolíticas. Y como es natural en América Latina, el imperialismo del norte está ahondando de reafirmar, defender, evitar que la política de Donald Trump es esa, es tratar de reafirmar a América Latina como su patio trasero y además de asegurar la provisión y la tenencia de recursos naturales estratégicos que le permitan paliar la crisis internacional del capitalismo. Esto obviamente trae y refuerza le da un carácter más agresivo a la política exterior norteamericana y es que se empieza a centrar en procesos de desestabilización en no solamente Bolivia, otros países vecinos, Ecuador, Chile, podamos decir, de alguna manera es la política oficial. Hay que entender de que el golpe de Estado no es un accidente, no es una circunstancia accidental en la historia latinoamericana. Está trabajada e influenciada por los lineamientos y directrices de la política exterior norteamericana para concretarse a través de las oligarquías, las élites nativas propiamente bolivianas. Es en ese sentido que uno de los móviles fundamentales, y eso está constituido como punto central de la nueva agenda popular de lucha del movimiento popular boliviano, la defensa del litio y de todos los recursos naturales. Los conflictos que se habían empezado a generar, tanto en el tema de la explotación del litio, el tema de el carácter accionario, el tema de la posible venta de esto a empresas extranjeras y todo lo que ha venido demostrándose posterior al golpe de Estado, no nos dejan lugar a dudas para considerar de que este es un factor fundamental. Pero, sin embargo, no solamente es este recurso, sino hay que verlo en una política integral. Lo que se pretende es que nuevamente en los hechos, y es los recursos naturales es una parte, es aplicar y volver, ¿no?, al retorno del neoliberalismo más secante en la economía nacional. Es volver a abrir el libre mercado de la oferta y la demanda, de la terciarización, del endeudamiento, es el retorno de los créditos condicionados del Fondo Monetario Internacional, es la reducción del gasto fiscal en salud y educación, es la flexibilización laboral para los trabajadores, los despidos, es el retroceso en general de todas las conquistas logradas durante muchos años de lucha para poder facilitar mejores condiciones para la inversión extranjera, mejores condiciones para el capital y obviamente la privatización de los recursos naturales es algo estratégico. El tema de la devaluación de la moneda es igual otro factor fundamental. Entonces hay que ver todo el propósito y las causas enmarcadas en una política concreta que aterriza a las cuestiones económicas con el nombre y con un nombre y apellido que nosotros ya lo hemos vivido durante la larga década de los años 90, denominada neoliberalismo.
El neoliberalismo, el retorno del neoliberalismo a Bolivia es el propósito y la causa fundamental porque es la forma de mantener la dependencia de toda la nación boliviana al imperialismo norteamericano. Es la puerta de entrada para el capital transnacional, es la puerta de entrada para el control político y geopolítico de Bolivia, un Estado que había estado construyendo su soberanía y dignidad, apuntando hacia la industrialización soberana, hacia la nacionalización de los recursos naturales y a la redistribución de la riqueza con justicia social. Ese es el crimen que no le pueden permitir. ¿No? Ahí, por eso era de que es importante para la derecha ultraconservadora boliviana de no permitir un siguiente mandato, porque el cuestionamiento de ellos no es porque es antidemocrático el que no haya alternancia en el poder. Eso es algún debate que igual hay que trabajarlo. No le tenemos miedo ni rehuimos al debate claro de que esa falsa ilusión de que la alternancia es más democrático que la reelección de un buen gobierno es falsa. ¿No? Nosotros más bien creemos de que esa bandera democrática es lo que es la careta que hay que desnudar. La derecha en este país, en Bolivia, no le puede perdonar al movimiento popular un nuevo gobierno más que siga quitando los privilegios a las élites económicas que han gobernado el país durante las décadas pasadas de mano del neoliberalismo. Ese es el propósito fundamental para oponerse a la reelección. Y no se oponen a la reelección del compañero Evo Morales o del movimiento al socialismo, se oponen en realidad, y por eso son antidemocráticos, a la potestad soberana que tiene el pueblo boliviano de dotarse del mejor gobierno que le parezca las veces que sean necesarias. Eso es respetar el carácter democrático del pueblo soberano para escoger un gobierno en las urnas que éste expresa y defiende sus intereses. Eso es lo que no han podido decir. Han tenido que recurrir a que, bueno, creen que el tema de que elijamos un gobierno es un juego de azar en donde hay que lanzar los dados y a ver a quién le toca para que hagamos alternancia. Eso esconde en realidad su oposición a el contenido de clase que tiene un gobierno. Un gobierno no es nomás por esa razón para el pueblo boliviano un hecho accidental o de poca importancia. Un gobierno, si es neoliberal o si es popular, te va a definir o avanzar en tu emancipación, en tus mejores condiciones de vida, en tu soberanía y en recuperar tu dignidad, o te puede hundir, no solamente a ti, sino a las generaciones futuras, a las de tus hijos, de tus nietos, con una educación privatizada, con una salud privatizada. Eso es lo que está en juego y eso es lo que no tienen el coraje de asumir en nuestro país detrás de esa falsa pelea por la alternancia en la democracia, no han sido capaces de aceptar que la mayoría del pueblo boliviano quiere seguir religiendo a un gobierno que defiende mejor sus intereses. Y no hay un derecho más democrático que garantizar ese derecho del soberano sin ningún cuestionamiento, sin ningún planteamiento que le limite, porque dejaría de ser soberano. Entonces, eso yo aportaría como las causas fundamentales del golpe de Estado que impulsaron, y sus actores fundamentales están ahí. Obviamente los operadores han estado de ex asesores de la Embajada Norteamericana, están todavía ahí varias estructuras a nivel internacional, y no solamente eso, la solidaridad entre la derecha latinoamericana es evidente, ¿no? Hay igual grupos de oposición venezolana que han sido articulados, han venido acá incluso a organizar, a preparar, a incluso equipar y además no solamente eso, sino transmitir la experiencia de las guarimbas venezolanas, el choque que se han hecho, el tema de las bazucas, el tema de la logística. Eso ha venido a ser evidente entre la derecha. Lo que corresponde a eso, en todo caso, también es la solidaridad igual de los pueblos de Latinoamérica para contrarrestar esa tarea de sabotaje internacional que se ha empezado a hacer, ¿no? Entonces, eso yo podría aportar. Gracias.
Sí, en realidad es evidente, ¿no? El objetivo que tienen es la restitución del Estado republicano y colonial, que ya lo han venido diciendo. Ellos no son gobierno de un Estado plurinacional porque no los representa, no son parte de esa cultura, no son parte del Collasuyo, como lo mencionó en su momento Yanine Áñez. Ellos lo que quieren es ser república, ser colonia yanqui, y lo estamos siendo. Somos una colonia croata, pro-yanqui, pro-española, de todos los que en tan poco tiempo se han empezado a hacer el pasanoco como normalmente lo hacíamos. La alternancia que ellos definen de manera democrática, entre comillas, es el pasanaco político que ellos han estado muy bien eh, defendiendo, porque no solamente hemos visto gobiernos que duraban meses, duraban un año, 2 años, sino que ahora hay ministros que no duran ni 2 días. El ministro de Salud ha durado, ya han cambiado a 3 ministros, han cambiado a los ministros de Desarrollo, han cambiado a ministros de Culturas, han cerrado ministerios, han eliminado ministerios, han eliminado ministerios que nos definen como Estado plurinacional. El Ministerio de Cultura, los viceministerios de Medicina Ancestral, por ejemplo, igual han sido eliminados. Muchas de esas personas, de esos servidores públicos ahora se ven en la calle sin ningún respaldo, sin ningún apoyo. eh, y es eso, ¿no? Es concretar ese Estado republicano colonial, que obviamente los interesados son grupos oligárquicos financieros, son agroindustriales, son mineros, son importadores, son transnacionales que territorialmente se han hecho como una base de operaciones a Santa Cruz, que ahora los denominan comités cívicos, donde también han empezado lo que decía el compañero, es muy cierto, la, la enseñanza que han tenido de las guarimbas para crear estos grupos paramilitares, parapoliciales, ha sido de esa escuela. Han llegado un montón de extranjeros, no solamente venezolanos. Han tenido la mejor excusa que ha sido el incendio de la Chiquitanía para pedir ayuda internacional, y se ha internado incluso personas que llegaron de Argentina, personas que llegaron de Brasil, de Francia, que han empezado, en vez de sofocar la ayuda para apagar los incendios en la Chiquitanía, estaban haciendo entrenamientos paramilitares y parapoliciales, porque el que realizó el apagón de todo ese incendio forestal que ha llegado desde Brasil ha sido el presidente Evo Morales, trayendo semejantes aviones para sofocar estos incendios. Es también evidente que ahora nuevamente, como tú bien lo habías mencionado, que estos grupos pro-yanquis, como USAID, el FMI, el mismo presidente de Tesla eh, que prácticamente se ha alabado de haber hecho golpes de Estado, y que lo va a seguir haciendo mientras sus intereses sean acaparar todos los recursos naturales, en especial el litio. Y, y obviamente también para Estados Unidos su mayor ambición es ser potencia en litio, ser potencia en petróleo, pero también ser potencia en las tierras raras. Sabemos que China es uno de los países que tiene por el momento la mayor cantidad de estos recursos, pero sabemos que incluso aquí en Bolivia, en parte de América Latina, pero sobre todo en Bolivia, tenemos también estos recursos que no están siendo todavía descubiertos tal vez, eh, pero es obviamente también uno de sus objetivos, ¿no? Nuevamente convertir a Bolivia y América Latina en esos países que solamente
sean extractivistas de sus recursos naturales, tener una mano de obra barata, que ya lo están haciendo, porque a nivel de empleos, muchas de las empresas privadas con esto de, del coronavirus, de la pandemia, han bajado los sueldos increíblemente, han despedido, cosa que no deberían hacer, y son los actores principales, ¿no? Las empresas privadas, las transnacionales, los agroindustriales, que son los que, aun cuando se tiene nuevamente incendios en la Chiquitanía, están ampliando su poderío agroindustrial, pero hasta ahora el gobierno no hace absolutamente nada por estos por este territorio, por los animales que se estarían quemando, como lo habían mencionado en el año pasado, estas ONGs que se rasgaban las vestiduras para salvar la Chiquitanía, para salvar estos espacios ecológicos. Ahora es un silencio total, mm, no solamente en tema ambiental, sino en tema de salud, en tema laboral, en tema social. Hay muchas personas que también por la falta de trabajo, por la falta de salud, están muriendo en pobreza. Sumamente interesante. Podemos identificar varios patrones de lo que han sido los movimientos de la derecha en Norteamérica en estas primeras 2 décadas del siglo XXI. Por un lado, podemos ver cómo en Bolivia trata de aplicarse el mecanismo de los golpes de estados blandos, que comenzó a aplicar Estados Unidos precisamente en Honduras, con Mel Zelaya. Mel Zelaya aterriza aquí en Costa Rica en pijamas porque le dan un golpe de estado. Pero posteriormente el Congreso dice que se ampararon para sacar a Mel Zelaya por una figura que estaba dentro de la Constitución política hondureña. Y como el mundo se dio cuenta que Estados Unidos estaba detrás del golpe de Estado en Honduras, entonces legitimaron el gobierno de facto. Ese es uno de los elementos que también podemos ir identificando en Honduras. Otro elemento también es como lo que han hecho en Siria, donde los cascos blancos, aparentes ejércitos de paz, han llegado más bien a fungir como una herramienta de guerra mediática e incluso activa a favor de los Estados Unidos, para generar situaciones tensas, situaciones de conflicto, para culpar al gobierno de Bashar al-Assad en Siria de determinadas cuestiones políticas. Lo mismo estaría sucediendo con el arribo de estos extranjeros y extranjeras que vienen a Bolivia a organizar grupos paramilitares. Muy similar a la situación siria, ¿verdad? También lo que fue el Estado Islámico, que la misma Hillary Clinton ha admitido que Estados Unidos armó el Estado Islámico, se comienza a conformar con migraciones de personas que van de Europa principalmente a Siria para generar este proceso que terminará, que en una primera instancia era la población civil pidiendo una democracia a lo estadounidense en Siria y que posteriormente se convierte en el Estado Islámico. También el cuento de la democracia representativa. La democracia representativa es una cuestión donde el voto históricamente ha sido un privilegio. Si nos vamos a la historia, en algunos momentos de la historia del siglo XIX, para atrás, incluso en el siglo XX, quienes podían votar tenían que cumplir determinados requisitos. Por ejemplo, ser hombre, tener determinada cantidad de riqueza, determinada cantidad de tierra, y esto en distintos lugares del mundo. Pero es después de 1950, cuando la teoría política occidental en la Academia Estadounidense comienza a determinar un canon de la teoría política occidental, que se asumen autores como Jean-Jacques Rousseau como padres del liberalismo, que se nos comienza a hablar de que una democracia tiene que ser una democracia liberal como tal, que es la que surge después de 1950, es una democracia que tiene que ser basada en un sistema electoral representativo y alternativo, y que se alterne el poder. Sin embargo, es curioso, porque esto se torna también en un doble discurso en la segunda mitad o en las primeras 2 décadas del siglo XXI. ¿Por qué? Porque Estados Unidos apela, por ejemplo, a que en China no hay democracia a los Estados Unidos. Habría primero que cuestionarse qué democracia hay en este momento en Estados Unidos. Pero, ¿por qué entonces no apela lo mismo para Arabia Saudita,
o Emiratos Árabes Unidos, que son sus aliados en el Medio Oriente. Entonces, como de la democracia son elecciones, pero están aliados con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes Unidos. Por ejemplo, ahora entre Emiratos e Israel hubo un convenio para establecer vuelos y a todo que va a facilitar el tráfico de armas y otros tipos de elementos geopolíticos que es importante estudiar. Pero entonces, ¿por qué a esos países si no se les exige elecciones y que haya una rotación en el poder, que haya derechos humanos, pero se critica supuestamente que no hay una alternación en el poder, por ejemplo, en Venezuela o en Bolivia? Son mecanismos del poder que debemos ir desmontando poco a poco. Y para ir haciendo ese desmonte, que es parte de lo que hacemos en la Cátedra Autónoma de Filosofía Política, queríamos hacerles otra pregunta. ¿Cuáles políticas sociales, económicas y culturales han cambiado en Bolivia después del golpe de Estado? Esto nada más para contextualizarlo un poquito, porque la democracia como tal entonces no se remite a un sistema electoral, sino que más bien la democracia la deberíamos de entender como aquel modelo político que le brinde más bien bienestar, que le brinde calidad de vida y verdadera participación política a los pueblos que están y que viven dentro de un territorio. Entonces, en ese sentido es que, les repito la tercera pregunta, ¿cuáles políticas sociales, económicas y culturales han cambiado en Bolivia después del golpe de Estado? Claro que sí, eso es, entendemos también así el alcance de la democracia, de una verdadera democracia. Y bueno, en lo concreto, en nuestro país se podría decir, ¿no? Que en realidad no hay ninguna política seria, planificada, concreta en torno a estos, ¿no? Lo que sí se ha tenido ha sido una política de persecución. Lo que sí se ha tenido también ha sido una política de criminalización de la protesta, una política de improvisación e ineptitud en el manejo de la pandemia en materia de salud. Y efectivamente, todas ellas obedecen a una estructura de gobierno que no está que no está preparada para asumir, incluso ni siquiera en los cánones neoliberales, esta atina a hacer políticas acordes al libre mercado, ¿no? Estamos viendo más bien una cosa en cuanto al manejo en cuanto a las disposiciones sobre la cuarentena, las medidas de aislamiento social, no conocen la realidad boliviana para poder aplicar en esto que debería ser lo más importante en materia de salud por la pandemia, no saben las diferencias, los usos y costumbres en diferentes territorios. Es decir, estamos a nuestra suerte en esto de la pandemia. En realidad se ha empezado por eso a plantear la consigna de que solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Entonces, creo que en materia de salud podemos nosotros decir que no hay una política. La política es que precisamente no existe ninguna. Hay algunos protocolos, algunos intentos aislados, pero de manera tardía. Imagínense el primer rastrillaje para poder identificar en las zonas, en una evaluación masiva con brigadas médicas, lo van a hacer recién este fin de semana que viene, ¿no? Y ya con cuántos miles de casos comprobados, cuántos fallecidos. Lo que ha primado más bien ha sido toda una anarquía en la administración en donde los intereses económicos les han hecho caer en corrupción, en sobreprecios, en un manejo realmente que denota la ineptitud y la incapacidad de asumir una política de gobierno seria, planificada a mediano o largo plazo, preventiva. No hay ninguno de esos elementos. Gran parte del trabajo, incluso en el tema de pandemia, se ha realizado con un equipo supuestamente técnico-científico conformado por autoridades políticas, ¿no? Sin una formación en cuanto al manejo de epidemias. Teníamos ahí, y con decirte, es un hecho gráfico, funge incluso el ministro de Defensa, asume también las tareas del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, aquí es como un circo, yo lo llamo político, porque realmente a veces
al principio te lamenta tanta ineptitud porque la consecuencia la vive el pueblo boliviano, pero después ya llega a no sorprenderte cada acto que se va dando, ¿no? Sí ha habido, por otro lado, políticas concretas, pero todas en perjuicio del movimiento popular. La educación es otro aspecto fundamental. El cierre del año escolar, ante el hecho de la incapacidad de no poder hacer un plan, un programa para poder llevar la educación virtual a los sectores más alejados del territorio nacional, el hecho de no poder sentarse con el magisterio, los profesores, los padres de familia, el hecho de no poder generar el presupuesto necesario o la capacidad tecnológica, las herramientas que puedan ayudar a encontrar la solución a un periodo excepcional como el que vivimos de la educación en pandemia, ha hecho la salida más fácil, ¿no? La administración dando, junto con toda la estructura del gobierno, la decisión final de que se suspende y cierra, ¿no? La mejor forma de hacer las cosas y de no atender, de no mostrar la capacidad para garantizar un derecho fundamental, no solamente nacional, sino establecido en el derecho internacional, es el derecho a la educación. Muchos ahora están en una situación incierta, al menos en el grado de bachilleres hacia el ingreso de la universidad. Muchos se está manteniendo estas diferencias de clase entre la educación privada y la educación pública, puesto que la educación privada puede continuar con un desarrollo parcial, con sus limitaciones, pero al final y al cabo puede continuar, puesto que lo vende como un servicio privado. Entonces, en salud, en educación, son esos los aspectos más importantes, pero hay otras medidas en cuanto al tema de lo cultural, pero que, como te digo, no son políticas centrales de gobierno, son simplemente más bien muestras del fracaso de este intento de administración política de la derecha ultraconservadora. Está demostrándonos su poca visión y ante ello creo que es muy aleccionador porque el movimiento popular se ha dado cuenta. ¿Qué sería en caso de que se restituya la democracia, volver a escoger un gobierno neoliberal de derecha? Y está empezando a demostrarse, está empezando a entender de qué significaría en materia económica, en materia social, la privatización de la salud, la educación. Se han cerrado los ministerios de culturas, de deportes, porque se han visto como el sector de la producción artística, el tema del trabajo el reconocimiento de las identidades culturales, el proceso de descolonización que muchos años ha venido trabajándose, se ha botado por la borda porque para ellos es un gasto insulso e innecesario. Entonces, como verás, se puede seguir hablando de todas las políticas, pero esas son las que grafican de mejor manera la incompetencia y la ineptitud. Pero sí, obvio, están empezando en lo económico a sentar las bases para el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, han liberado el tema el tema del control de los límites de, las tasas de interés que ofrece la banca a los bolivianos y además está abiertamente direccionando todos los recursos que se puedan obtener mediante créditos, mediante préstamos, mediante donaciones internacionales, pero no para la distribución ni que llegue de manera directa a los bolivianos afectados y bolivianas afectadas, sino para seguir enriqueciendo más a las élites agroindustriales, a los grandes empresarios, a la banca privada, que es la que ha ganado mucho antes, ha ganado ahora en tiempos de pandemia y pretende seguir enriqueciéndose a costa de la desgracia y la miseria de muchos de los bolivianos. Las medidas que la Asamblea Legislativa, desde el único espacio democrático que todavía ha quedado, no están siendo aprobadas. Hay un crédito hay una ley, perdón, un proyecto de ley para diferimiento de créditos que esto pueda proteger en alguna manera al acreedor, a las familias bolivianas con los bancos privados,
y públicos, pero esta no está siendo aprobada por el Ejecutivo. Hay muchas leyes, como por ejemplo, igual el tema de los alquileres, para que se pueda un poco ayudar a paliar el tema de la crisis económica. Hay muchas iniciativas que están ahondándose en torno a cómo asumir medidas de apoyo a la población y su crisis económica, pero el Ejecutivo lo que está haciendo es la política de obstrucción de toda actividad que venga de la Asamblea Legislativa por su mezquino interés electoral, porque la presidenta está de candidata y lo que está haciendo es obstaculizar toda buena gestión que venga. Si no sale de ella, tiene que ser cuestionada, tiene que ser inviabilizada. Yo creo que en eso se resume todo lo que ha cambiado. La nueva realidad del país, la nueva realidad de Bolivia es esa, de incertidumbre, de endeudamiento de las generaciones futuras, sin educación, sin salud y sin bienestar social. Los trabajadores están siendo despedidos cada día. La inamovilidad laboral no se respeta. Es un gobierno propatronal que lo que está mostrando es la antesala a lo que sería si es que en un futuro el pueblo boliviano termina con un gobierno neoliberal, ultraconservador, de derecha, como es la intención de estos movimientos, ¿no? Hasta ahí podía aportar. Gracias. Yo creo que también podemos mencionar la triste ambición que tiene, ¿no?, este gobierno, porque más allá de lo que debería haber hecho como un gobierno transitorio, que como objetivo primordial de gobierno transitorio era solamente llamar a elecciones, que hasta ahora no lo ha hecho, lo ha vuelto a postergar por tercera vez, que tenía que ser para este 6 de septiembre y ahora va a ser para el 18 de octubre, que más bien por todas las movilizaciones que se han tenido, ya se cuenta con una ley que respalda esta fecha electoral como tope. Es decir, más allá del 18 de octubre no se va más, se hace el 18 de octubre las elecciones, pero sin embargo, yo digo triste ambición neofascista, porque en lo único que se han preocupado en todo este tiempo que tienen el gobierno de facto es en destruir lo que es el Estado plurinacional, eh, que lo expresan de manera abierta. Han eliminado los derechos a los pueblos originarios, a su población en condiciones de igualdad, han eliminado la vigencia y la protección de la política nacional e internacional de Evo Morales, vinculándolo de manera falsa al narcotráfico, al terrorismo. Es decir, se han tenido un odio, un racismo tan enfermizo, que aún teniendo a este expresidente como es Evo Morales, este líder de los pueblos de la Via Yala, continúan atacándolo, continúan recriminándolo, o sea, prácticamente lo quieren eliminar políticamente, y creo que su objetivo final es lograr eliminarlo tal vez de esta manera, de esta vida terrenal, que al final lo vamos a tener como un héroe, porque es eso. Evo Morales es un héroe, ha logrado en 14 años eh, poner y afianzar lo que es el Estado plurinacional, ha logrado dar esa cobertura a los pueblos originarios, a las 36 naciones que tienen, el orgullo de ser el boliviano, el orgullo de portar esa huipala de hablar nuestros idiomas originarios, eh, y eso es lo que les enferma. Por eso quieren volver a esa república colonial, porque ahí ellos podían continuar manejando al indio, como dicen, al campesino, a su antojo. Y creo que lo que ellos no han calculado es que al estar en un gobierno del siglo XXI, al estar en el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, no les iba a ser fácil. Eh, por más decretos supremos como lo han hecho en las épocas dictatoriales, el decreto supremo 4272, que da más cobertura y más apoyo a los sectores transnacionales, a los sectores empresariales, a los sectores privados, que a los sectores que en verdad necesitan, y son los sectores que más trabajo dan.
que son las microempresas, que son las personas que realizan comercio, pero se les da a los que supuestamente son el pilar fundamental de su república. Se ha empezado a ver también esta dictadura neofascista y racista, una economía neoliberal, cavernaria, que nuevamente trata de generar, de intimidar, de legitimizar estas alianzas transnacionales con un gobierno pro-yanqui, pro-croata, imperialista, de entregar nuestros recursos naturales a empresas transnacionales, de privatizar nuestras empresas estatales, como lo están haciendo con Entel. Han robado millones en Entel y esa persona está en Miami. Lo han hecho con YPFB y esa persona está en Miami. Lo han hecho con los respiradores y esa persona está en Miami. Es decir, eh, el, el, el el robar, el mentir, el destrozar el Estado plurinacional es su objetivo primordial. Más allá de hacer un autogolpe tal vez a puertas de las elecciones, más allá de hacer el fraude, el verdadero fraude electoral que están tratando de armar y que seguramente ya están tratando de afianzar, pero sabemos muy bien que después de todo esto, como lo ha hecho en su momento Gonzalo Sánchez de Lozada, después de haber huido cobardemente a Estados Unidos, a Miami, lo van a hacer ellos, porque ellos no son de esta patria, no son de esta tierra y tampoco han nacido en ella, no tienen el amor y el cariño que nosotros le tenemos, porque los verdaderos revolucionarios, los verdaderos constructores de esta patria nos vamos a quedar acá, el pueblo se va a quedar acá, construyendo nuevamente de las cenizas, volverá nuevamente el Estado plurinacional de Bolivia para continuar esta lucha y que nunca más, nunca más vuelvan este tipo de gobiernos o personajes fascistoides y pro-yanquis. Es interesante cómo podemos ver analogías en lo que está pasando en la política latinoamericana o nuestroamericana. La terapia del shock que se ha estado aplicando en distintos países a partir del empleo del COVID-19 como un arma no convencional de guerra para la privatización, no solamente se está dando en Bolivia, también se está dando en Costa Rica. La gente está en shock por el COVID-19. Hay una desarticulación de los movimientos sociales. Y al mismo tiempo, esta doctrina del shock, que es estudiada por una autora estadounidense que se llama Naomi Klein, que es sumamente crítica de este tipo de doctrina, ella lo estudia precisamente en el huracán, como el huracán Katrina, después del huracán Katrina en Estados Unidos, la población queda en un shock tan grande que impulsan los procesos de privatización. Eso lo han estado aprovechando muy adecuadamente como un arma no convencional de guerra, el COVID-19, para impulsar esto. Ya lo hemos visto con Bolivia y acá lo podemos ver en el caso de Costa Rica, con instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje, la misma Caja Costarricense del Seguro Social, que es la que nos brinda salud y la que ha logrado contener la crisis. La política trata de seguir privatizándola. Por otra parte, hemos visto también cómo la democracia representativa, tal y como se nos ha vendido, se ha convertido en una charanga, se ha convertido en un carnaval. Son asambleas que no van a discutir políticamente, sino que ya tienen determinados intereses relacionados con compañías transnacionales y élites nacionales y simplemente están ahí como marionetas para ejecutar estos programas de privatización. Y también cómo se dan juegos políticos electorales alrededor de lo que son las políticas populares. Al igual que en Bolivia, Costa Rica también ya el sector politiquero está pensando en una elección. Entonces, cuando viene a política social, ya están viendo ver cómo la adecuan, cómo la visualizan en favor de sus intereses electorales. Entonces, este sistema como tal está en crisis, está en decadencia. Es un sistema político que en el plano nuestro americano está demostrando que ya no sirve y que ameritamos de mecanismos de democracia directa,
de democracia participativa e incluso democracia en la calle. Esto también se relaciona con otros dos aspectos muy importantes de analizar, y es como en América Latina, en nuestra América, las élites son una mezcla de neoconservadurismo, neoliberalismo, y eso cuando queremos verlo desde una perspectiva ideológica, porque en realidad es pura perversidad y avaricia. El neoconservadurismo impulsará un Estado mínimo, un Estado policial que dirá que determinadas élites nacionales tienen determinados privilegios y que las leyes tienen que garantizarle esos privilegios a esas élites y que para eso es lo único que está el Estado. Y el neoliberalismo que nos dirá que el Estado no tiene que existir, sino que las relaciones tienen que ser establecidas o las dinámicas tienen que ser reguladas por las entidades privadas. Una triste situación la que estamos viviendo en nuestra América el día de hoy. Vamos a cerrar la entrevista aquí el día de hoy, pero les tenemos una sorpresa. Esta es la primera parte. Vamos a tener una segunda parte donde también vamos a compartir con el compañero Diego Fernández y con la compañera Elvira sobre estas temáticas y otras para profundizarlas y llevarlas a otros niveles de reflexión. Elvira, Diego, muchas gracias por esta participación. Muchas gracias a ti. Los agradecidos somos nosotros. Saludos por la gran patria latinoamericana. Saludos, compañero, hasta Costa Rica, un hayaya para que continuemos reforzando nuestra revolución, nuestra lucha latinoamericana para construir nuestro gran Abya Yala y nuestra gran patria grande. Hayaya, compañeros y compañeras, compañero y compañera. Nos vemos en la próxima entrevista.